quiero darles a todos la bienvenida al Centro Cultural para este encuentro Exilio, Libertad y Cultura, en el que participan Francisco Barnes de Castro, bienvenido, exrector de la UNAM, por supuesto, Ernesto Casanova, que es el director del Ateneo, presidente, ¿no? Sí. Sergio Sarmiento, al que no tengo que presentar mucho. Fernando Serrano Migallón, gran amigo de todos, que recientemente ha estado en España para hablar del exilio y con una larga trayectoria en el mundo jurídico. Y Ernesto Rico, que representa pues, a una institución queridísima para todos nosotros, como es el Colegio Madrid. Bueno, hace 80 años que acabó la Guerra Civil, que expulsó de España a casi medio millón de personas. Hace, por lo tanto, 80 años que empezó lo que León Felipe llamó la España del éxodo y del llanto. Una parte de esa España llegó a México y antes de que los republicanos hicieran a México suyo, México hizo suyos a los republicanos españoles, como decía Eulalio Ferrer, que fue presidente del Ateneo. Cambiamos simplemente de tierra. En vez de perder una patria, la ensanchamos y México se convirtió en la patria del exilio español. José Gaos, otro ilustre exiliado, destacaba lo singular del caso de la acogida dada por México a los republicanos en la historia universal entera. A lo largo de esta ha habido muchas migraciones en masa, pero parece que ninguna de las características de la de los republicanos españoles en México, en masa, forzosa, al seno de otro pueblo y también acogida por este. Señoras y señores, yo nací en el año 1959 y recuerdo con mucha emoción las imágenes del retorno de los exiliados. La tarea de mi generación ha sido la construcción de la democracia española, una democracia para la que, decían algunos cuando todo esto empezó, no estábamos preparados y que sin embargo fue posible. Una democracia que encarnó tantos de los anhelos y de las causas de libertad de los exiliados españoles. Pues bien, como embajador de la democracia española, querría decir una vez más que el exilio forma parte de nuestra historia y que lo sentimos como nuestro. Y rendirle homenaje con unas palabras de otro exiliado, Adolfo Sánchez Vázquez, pronunciadas hace 30 años en el puerto de Veracruz. Como españoles que hemos llegado a ser mexicanos, como mexicanos que no pueden olvidar sus raíces y los vientos que nos trajeron al exilio, hoy proclamamos nuestra más alta consideración, hacer realidad el encuentro entre España y México que Pedro Garfias contó o soñó al iniciarse nuestro exilio. Y es verdad, el exilio ha supuesto una etapa renacentista de las relaciones entre España y México. Por eso, en la reciente visita del presidente del Gobierno, se incluyó un acto cargado de significado, su discurso en el Colegio de México, con el que se inauguró la conmemoración de los 80 años del exilio español. 80 años después, el recuerdo del exilio sigue vivo y la gratitud vuelve a ser necesaria. Y quisiera dar las gracias a todos los que en México nos han ayudado, tomando la iniciativa o simplemente participando en los distintos actos a conmemorar estos 80 años, incluyendo al presidente de la República, al canciller, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, por las letras de oro en recuerdo del exilio español, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México el pasado sábado y a todos y todas
los que han hecho que la programación de este año haya sido posible. Y, por supuesto, al Círculo Editorial Azteca, a la Fundación Caminos de la Libertad, al Grupo Salinas, que nos permiten estar hoy aquí. Gracias a todos y, como empecé, bienvenidos de nuevo al Centro Cultural de España. Sergio. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, al embajador Juan López Dóriga, a Miguel Utray, que es director de este Centro Cultural de España, a todo el equipo de la embajada, Pascual Sarvicé, con quien hemos tenido contacto constante, y por supuesto a las demás instituciones que nos han ayudado a reunirnos y a reunir a un grupo de amigos, hijos del exilio. Creo que todos aquí nacimos en México, pero todos le debemos mucho al exilio español. Francisco Barnés de Castro, que ha sido subsecretario, rector de la UNAM, ha sido presidente del patronato y de la Junta de Gobierno del Colegio Madrid, y alguien con quien mi familia pues ha tenido contacto desde siempre. A Ernesto Casanova, que cuando visité el Ateneo Español me tenía un regalo muy especial, la ficha de entrada de mi abuela aquí en México, en Veracruz, en 1941. Lo tengo en un archivo, pero también lo tengo en el corazón. Fernando Serrano Migallón ha sido director de la Facultad de Derecho de la UNAM, abogado de la universidad. Es uno de los abogados que además sabe de cultura, ha estado en Conaculta, dicen que operaba Conaculta porque alguien tenía que operarlo, y también gran amigo desde hace mucho tiempo. Lo recuerdo muy bien porque en alguna ocasión me dijo, ¿cómo de que no eres abogado? Eso es un desperdicio, tienes que ser abogado, y me dio todas las facilidades, pero no me metí a la Facultad de Derecho, pero bueno, ya tendré ocasión. Y Ernesto Rico Diner, de la escuela en la que yo hice kinder, primaria y secundaria, que es una institución con la que tengo pues también una relación de toda la vida, gracias por estar con nosotros, en representación también de Ana Jiménez, la directora del colegio. Preparamos un pequeño video, somos gente de televisión, es un video muy breve. Me gustaría primero, antes de que pasemos a la discusión, mostrárselo. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos. Entre 1936 y 1939, España sufrió una de las guerras más cruentas y dolorosas, una guerra entre hermanos. Ambos bandos cometieron y se acusaron de graves crímenes. 600.000 perdieron la vida y 450.000 tuvieron que dejar sus casas y buscar refugio fuera de España. México, encabezado por Lázaro Cárdenas y acompañado por Narciso Bassols, Gilberto Bosques y Daniel Cosío Villegas, abrió sus puertas a cerca de 30.000 españoles. Buscando libertad, de los barcos bajaron obreros, campesinos, comerciantes, artesanos, amas de casa, estudiantes e intelectuales. Su aporte a la vida cultural de México es invaluable. Y el poeta Garfia se equivocó. No regresaron. Hoy son orgullosamente parte de México. A mí
mí no me tocaron las bombas, pero mi padre y mi abuelo me hablaban de las bombas, de cómo mi padre me hablaba de cómo se despertaba en la madrugada y cuando sonaban precisamente esas bombas, de un cruce épico de la familia por el río Ebro mientras la batalla, mientras se estaba gestando una batalla en torno a ellos, las dificultades que tuvieron para salir primero de España. Mi abuelo sacó a la familia primero de España, la dejó en Francia, en campos de refugiados, se regresó a España todavía a asistir a una reunión del Parlamento, de las Cortes, y tardaron mucho tiempo en volver a encontrarse. Y después el siguiente periplo, la siguiente odisea, huir de Francia, ya bajo amenaza de las fuerzas nazis, llegar un tiempo a la República Dominicana, después buscar venir a México hasta que finalmente lograron llegar a México. Mi abuelo, médico, no podía trabajar, no tenía derecho a trabajar como médico en nuestro país. Ya después creo que Francisco Barnés de Castro nos va a hablar un poco más sobre ese tema. Y les dijo a los 9 hijos que venían con él, bueno, pues tenemos dinero para una semana, así que salid a trabajar, eso es lo que tenemos que hacer. Mi padre entró al Colegio Madrid, generación 41, la primera generación, mientras trabajaba como dependiente en una farmacia, y pues así llegó a México esta familia. Yo soy mestizo, a propósito, como tantos millones de mexicanos, padre español, madre mexicana, pero el recuerdo del exilio está ahí. Ahora, el tiempo suele embellecer los recuerdos, eso lo sabemos todos. Y la verdad es que no todos los mexicanos recibieron a los exiliados con los brazos abiertos. Recientemente lo han advertido y están borrando una imagen idílica que hemos construido quizás con muchas ganas de construir una imagen buena. Pero José Antonio Matesanz y Guillermo Sheridan han escrito sobre el rechazo a los exiliados, cómo había grupos que se referían a ellos como los refugachos y los refifigiados, ¿sí? También había fifís entre los refugiados que llegaron a México en ese momento. Salvador Novo, curiosamente, fue una de las grandes fuerzas intelectuales que rechazaban a los exiliados por razones políticas y porque decía que estaban desplazando a los maestros mexicanos en las escuelas. El rechazo a los refugiados estaba mezclado con los cuestionamientos al gobierno de Lázaro Cárdenas y de su política de izquierda. Pero también había, y lo sabemos, una animadversión tradicional de que en todos los pueblos existe hacia el extraño, hacia el extranjero, que es quizás una de las características más profundas del ser humano y que la vemos hoy con el rechazo de Donald Trump a los migrantes de México y de Centroamérica, y la vemos en Europa también con el rechazo a los migrantes. También esto era producto de una actitud que se forjó a través de la educación durante muchas décadas, quizás siglos, a los niños mexicanos para que rechazaran a los gachupines. Esta es una actitud que se establecía que se estableció en nuestro país y en las escuelas se siguió durante mucho tiempo. Ahora bien, los refugiados no solamente se integraron sin problemas a la sociedad, sino que aportaron mucho a la sociedad mexicana. Mucho se ha hablado y son muy conocidas las aportaciones en el campo intelectual, los poetas como León Felipe, como Pedro Garfias, escritoras y escritores como María Zambrano, Max Aub, el filósofo José Gaos, bueno, Luis Buñuel, el cineasta Remedios Varo, la pintora Emilio García Riera, el crítico de cine Enrique Díez Canedo, el editor Joaquín Xirao, el filósofo Francisco Giral, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Wenceslao Roses y tantos más que nutrieron la vida intelectual mexicana. Una generación de profesores del exilio también educaron a los jóvenes mexicanos en la UNAM, en el Colegio de México y en otras instituciones universitarias. Otros maestros, educaron a niños nacidos en México en escuelas como el Colegio Madrid, como el Instituto Luis Vives, como la Academia Hispano-Mexicana y otras más. Yo tuve el gran privilegio de ser alumno del
del Colegio Madrid allá en los años 60 y tener a maestros que eran realmente grandes catedráticos que en cualquier lugar del mundo, que en España habían estado dictando cátedra en las grandes universidades, pero que a mí me enseñaron español, me enseñaron química, no tan bien como a Paco, me enseñaron, en fin, esas materias que me han forjado. Pero incluso yo recuerdo al conserje de la escuela, al prefecto, un hombre pues, que debe haber tenido quizás 75, 80 años de edad. Nadie sabía realmente cuál era su función en el colegio, pero yo me di cuenta que sí tenía una función muy importante. Estaba ahí, por supuesto, porque no tenía una pensión, porque no tenía otro lugar, pero era quien nos recitaba a Espronceda en los recreos de la escuela. Y bueno, ¿cómo olvidar a esos maestros? Creo que también es muy importante que recordemos las aportaciones, sin embargo, de otros refugiados, a los que nunca se les ha prestado tanta atención. Me refiero a quienes surgieron de las luchas sindicales o de las luchas políticas y que en México optaron curiosamente por hacer trabajo como ejecutivos o como empresarios. Son casos mucho menos conocidos, pero no por ello menos importantes, y nos demuestran la diversidad ideológica y también el proceso de maduración que vivieron los refugiados cuando ya se establecieron en México. Hablaba el embajador Juan López Dóriga de Eulalio Ferrer, que fue por supuesto uno de los grandes publicistas de nuestro país. Pero yo recuerdo casos personales como Enrique Lerma, que fue combatiente comunista durante la Guerra Civil Española y que ya en México se convirtió en gerente general de Industrias Mave, una empresa establecida en 1946 por españoles, sí, residentes en México, pero que habían llegado a nuestro país antes del exilio. También recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, Paco también lo conoció, a Abelardo Padín, también militante y combatiente comunista, que al llegar a México, pues trabajó, como todos, y llegó a convertirse en gerente general de Ford en México, que era el máximo puesto que podía ocupar un mexicano, entre comillas, en la empresa en ese momento en México. Y también Ovidio Salcedo, sindicalista, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, que puso en México una empresa, Salcedo y Martín, que se convertiría en importante proveedora de la industria de la construcción en México. Es muy común que hablemos de la influencia del exilio español en la vida intelectual de nuestro país, pero vale la pena señalar que la influencia de los refugiados se dejó sentir en toda la vida. Los exalumnos del Colegio Madrid han estado presentes en la vida de nuestro país desde hace mucho tiempo. Me tocó ver huelgas en la UNAM en que pues, el rector era exalumno del Madrid y los muchachos que se oponían a él eran también exalumnos del Madrid. Esta era parte de la diversidad, de la enorme diversidad que nos otorgó la cultura del exilio en nuestro país. Y sí, pudimos ver aquí en México cómo estos excomunistas se convirtieron en empresarios exitosos y ayudaron a construir una prosperidad muy importante a la que muchos estamos agradecidos. Estas son algunas pinceladas, una visión de este México del exilio que me tocó vivir, pues como nos toca vivir a muchos, un pedazo de la historia, simple y sencillamente porque pues ahí nacimos y ahí nos trajeron las circunstancias. A Ernesto Casanova le toca ser presidente del Ateneo Español. Recientemente tuve oportunidad de hacer un pequeño segmento de un programa de televisión ahí y me gustaría que nos hablaras un momento. Gracias, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este evento. En el 80 aniversario de la llegada del exilio republicano español a México, el Ateneo se ha planteado una dimensión diferente, dado que ha tenido un impacto muy fuerte en la sociedad y en las instituciones y hasta en las mismas empresas.
¿sí? Para mí ha sido pues una virtud tener ahora el encargo de llevar a esta institución tan emblemática, y ya les contaré un poquito de la historia. Espero no alargarme mucho, ¿no? Pero el impacto ha sido que tanto el gobierno mexicano como el español y la iniciativa privada han hecho una serie de comisiones y de eventos que hemos podido difundir con mayor intensidad, lo que en un principio nosotros pensábamos que iba a ser un año normal, por decirlo en términos generales, de un aniversario del Ateneo. No sé, por ejemplo, el 75 aniversario, pues se plantearon una serie de actividades. La más emblemática es develar una placa en el puerto de Veracruz, es donde llegaron la mayoría de los barcos, donde llegó la familia de nuestras familias, ¿no? La de Sergio y nuestras familias llegan, y se devela una placa en un monolito que tiene otras placas de otros aniversarios, ¿sí? A principio de año pensamos que iba a ser un año pues no rutinario porque es aniversario, pero al momento que en España se forma una comisión para conmemorar el 80 aniversario, y en México también se forma otra comisión, que tenemos el gran privilegio que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la preside. Entonces esto toma un significado rotundo. El Ateneo es una institución pequeña en cuanto a número de asociados, pero este año vamos a tener más de 80 actividades, ¿sí? Estamos dentro de conmemorar un exilio, no siempre queda, y eso me gusta comentarlo, o sea, no estamos celebrando, no es una celebración. El exilio, la verdad, es una tragedia. Nuestras familias vinieron aquí, pues como decían en mi casa comúnmente, con una mano atrás y otra adelante. Tuvieron la gran oportunidad de que el general Lázaro Cárdenas les dio la gran oportunidad de hacer sus vidas, de rehacer sus vidas, como comentaba Sergio. Nuestras familias tenían pensado regresar a su país de origen, regresar a sus casas, regresar con sus amigos, pero la dictadura se prolongó y se siguió prolongando, y entonces sí me gustaría comentar algunas anécdotas para hacer menos solemne esto. Hace poco una investigadora del Colegio de México, Clara Lida, me comentó el caso de una familia que la chica llegó en el exilio pequeña, fue creciendo, y a la edad de que ya tenía para ir a las fiestas, pues lógicamente le pide permiso al padre, y el padre le dice: sí, cómo no, vas a ir a la fiesta, pero con la condición de que dejes tu maleta ya hecha en la puerta, porque cuando regreses de la fiesta nos vamos a España, ¿sí? Y entonces pues la chica regresa de la fiesta y pues todos durmiendo, pues ella tiene que deshacer la maleta y meterse a dormir, ¿no? Al mes sale otra fiesta y es el mismo requisito del padre. El padre le dice: bueno, vas a ir a la fiesta, pero deja la maleta hecha, ¿eh? O sea, eso es una realidad, que muere Franco y nosotros ya el fin de semana gestionamos para regresar a España. La chica regresa a las horas de la noche que sea, tiene que deshacer la maleta, y bueno, pues ¿qué pasó en la tercera fiesta? Pues dejaba la maleta sin hacer, ¿no? Se iba a la fiesta y cuando regresaba pues ya no tenía que deshacerla, ¿no? Como estos casos, pues hay una serie de anécdotas en lo cual los exiliados sí tenían el propósito de regresar, y también tenían el firme propósito, y eso lo habremos vivido en nuestras casas, de generar una riqueza en el país, una riqueza intelectual, una riqueza social, una riqueza de compromiso ante el país que les abrió las puertas, como les abrió las puertas Lázaro Cárdenas, ¿sí? Como decía Sergio, hace poco tuvo la oportunidad de ir al Ateneo, y es impresionante ver cómo todas esas anécdotas pueden vertirse en una institución que conserva un legado bibliográfico único en el mundo ya, ¿sí? Ese legado bibliográfico son cerca de 5,000 ejemplares, únicos, tanto de República como de Guerra Civil y Exilio, que son consultados
todos los años por docenas de investigadores, ¿sí? Me queda claro, y este es un mensaje, que la Guerra Civil Española no fue un acontecimiento aislado del mundo, fue uno de los más importantes que vivió la historia en el siglo XX. Hace poco en el Colegio de México, el historiador Ángel Viñas nos dice que cerca de 50,000 títulos están escritos sobre Guerra Civil Española, otros tantos más del exilio, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que conservar la memoria histórica. Creo que estos hechos tenemos que estarlos fijando, sobre todo las nuevas generaciones. Tenemos que saber que son hechos muy importantes para que tengamos la precaución de no repetirlos, que bueno, decirlo en este momento a lo mejor es un poco irónico, ¿no? Pero de todas maneras sí tenemos que hacer la lucha, tenemos que saber que conservar la memoria histórica y el patrimonio de todos estos testimonios es muy importante para el Ateneo. Y para terminar, les quiero dejar otra anécdota. Hace poco tuve la oportunidad de ir a España y mis 4 abuelitos son republicanos españoles. El primero vino en el Sinaya, en el primer barco. Mi papá llega con 2 años y medio, muy chiquito, por parte de mi mamá, tienen que ir por parte por Santo Domingo y demás. Mis abuelos también comunistas, uno termina siendo empresario. Y había la historia de un reloj de mi abuelita materna con 7 hermanos, y había la historia de un reloj, y ahora que tuve la oportunidad de estar con ellos después de varios años, les dije, bueno, quiero que me cuenten cuál es la historia del reloj. Bueno, pues la historia del reloj es un bombardeo en Madrid que junto con los de Valencia fueron de los más fuertes, porque Mussolini probó ahí los diferentes tipos de bombas, los diferentes calibres y demás, y entonces en un bombardeo de Madrid lo que hacían era sonaban las sirenas, y los refugios normalmente eran las estaciones del metro. Entonces la familia completa, mis bisabuelos, con los hermanos de mi abuelita y mi abuelita, se van a un refugio, termina el bombardeo, salen del metro y llegan al edificio donde vivían, y estaba todo derrumbado, menos una pared y un reloj funcionando. Entonces, después del bombardeo, lo único que se llevan es un reloj funcionando, que todavía lo conservan, y pues de ahí el devenir del exilio. Muchas gracias. Ernesto Ricodiner, adelante. Hola, gracias Sergio. Yo traía un texto escrito que lamentablemente olvidé en el coche en este momento, entonces felizmente para ustedes, porque entonces platicaré lo que traía yo preparado. Lo había yo preparado con Ana Jiménez y con Rosa María Catalá. Es un pequeño trabajo que hicimos mostrando cómo el colegio ha sido desde siempre un espacio de cuidado y de acogida, digamos, para los diferentes exilios, no solo es el español. Recordando un poquito cómo se forma el Colegio Madrid, primero, digamos, hablar, el exilio evidentemente trajo mucha gente, muchas familias en un estado de vulnerabilidad que hoy vivimos claramente con los refugiados latinoamericanos o con los refugiados o con los migrantes centroamericanos. Y eran familias enteras. Dolores Pla habla de 22,000 refugiados, de los cuales al menos 20% eran menores de 15 años. Esos menores de 15 años eran doblemente vulnerables porque eran niños que venían de la guerra. Al mismo tiempo, esos 22,000 exiliados venían 700 maestros, 700 profesionales de la educación que se habían formado previo a la Segunda República Española, muchos de ellos en la Institución Libre de Enseñanza y en el Instituto Escuela, que fueron instituciones de una alta calidad didáctica y educativa, basada sobre todo en toda esta corriente de la nueva escuela. Un caso muy emblemático es el del fundador del Colegio Madrid, Rebaque. Rebaque
se formó en esos periodos, Jesús Rebaque se formó en ese periodo anterior a la República, y durante la República fue funcionario de pues, una importantísima reforma educativa que intentó hacer la República, que eventualmente pues, se truncó. Y todos los que participaron, o muchos de los que participaron en esa reforma, tuvieron que exiliarse. Rebaque primero fue, ya durante la guerra y los años inmediatos posteriores a la guerra, a cuidar a los niños que estaban en los campamentos de concentración en Francia. Cuando ya se acaba la guerra y el exilio empieza a llegar a México, se forman pues, dos instituciones que son muy importantes en el cuidado de los exiliados, que son la CERE y la JARE. El Colegio Madrid fue mandado fundar en 1941 a Rebaque por la JARE. En aquel entonces el gobierno republicano tenía algunos recursos y logró darle al colegio un gran patrimonio, que fue primero el primer castillo. Cuando la educación se separa hombres y mujeres, se compró un segundo edificio. ¿Y por qué lo comento? Porque ese primer patrimonio que fue otorgado por la República Española es la base de nuestro patrimonio. El Colegio Madrid es un colegio bonito, hermoso, con grandes campos, salones de primera, etcétera, y todo es producto de una gran administración, en la que estuvo, por supuesto, el doctor Barnés, que ha sabido administrar ese primer patrimonio y convirtió al Colegio de Madrid en lo que fue y lo que somos ahora. El colegio, digamos, los primeros años fue un centro de mucho cuidado para los niños. Los niños recibían desayuno, comida y a veces hasta merienda. Recibían, por supuesto, todos los útiles escolares, uniformes, zapatos. Era un lugar para atención no solo a esos pequeños, sino a sus familias. Era una manera de darle solución a muchísimas familias. Y los maestros que daban clase también obtenían un empleo con el cual podían recoger y proteger a sus familias. Lamentablemente el colegio, la República pierde sus recursos muy rápidamente. En 1947 el colegio deja de tener recursos de la República y tiene que empezar a tomar a familias mexicanas, a cobrar cuotas, colegiaturas. El colegio en sus orígenes era solamente preescolar y primaria, y entonces los alumnos que iban más allá eran becados en otras instituciones. Ahí mi papá, Víctor Rico Galán, que llegó a los 12 años, fue becado por el Colegio Madrid en la Academia Hispano-Mexicana. Eventualmente el colegio, se vuelve autosuficiente, se forma el patronato, se empieza a mexicanizar, pero siempre con este eje del exilio español. Muchos de los maestros de la segunda generación del colegio van a ser exalumnos del colegio. Esa va a ser una manera en que se mantenga un sentido comunitario. Pero lo que quiero aquí platicar es, en los años 70, pues hubo otros exilios similares a los del 39. En Chile, Argentina, Uruguay y otros de Centroamérica también fueron exiliados, ninguno tan numeroso como el español, por supuesto. El más grande fue el argentino, entre 6 y 8 mil personas. Pero eran, al igual que el exilio del 39, de familias enteras. Y entonces el Colegio Madrid ahora pudo darle los brazos, lo mismo que México le había dado a los españoles, se lo dio el Colegio Madrid a estos nuevos exiliados. Fue un centro de acogida de estos nuevos exilios. Muchos
maestros que venían de Argentina pronto se incorporaron al claustro de profesores del colegio, y muchos de mis compañeros, porque yo estudiaba precisamente en la época de estos exilios, venían de Chile y de Argentina. Más recientemente, por ejemplo, bueno, desde entonces, y ahí Ernesto ha trabajado muchísimo en la sociedad de exalumnos, la sociedad empezó a trabajar para acopiar recursos para becas humanitarias. El colegio tiene un sistema de becas oficial, pero tiene un sistema de becas humanitarias que prácticamente duplican las becas oficiales, precisamente para niños y jóvenes en una situación de riesgo. Y estos niños, estos argentinos y chilenos fueron los primeros. Pero ahora en el 2017 el colegio estuvo en esta zona casi desastrosa de Villacuapa, de Miramontes, vecinos del Repsamen y vecinos del TEC de Monterrey. Tenemos un extraordinario programa de protección civil y no hubo pérdidas en nuestra comunidad vitales, pero muchas familias sí tuvieron pérdidas patrimoniales importantes. ¿Y qué hizo el colegio? Apoyó con becas humanitarias a estas familias, en las cuales se les dio becas del 100%, y estas becas fueron recuperadas, estos fondos fueron recuperados con un festival artístico cultural llamado Apoyarte, con el cual nuevamente nuestra comunidad volvió a volcarse en la protección y cuidado de nuestros niños. El Colegio de Madrid sin duda es un espacio de desarrollo extraordinario. Tenemos aquí a algunos alumnos, muchos de ellos participantes del programa de alfabetización, un programa en el cual el colegio va y hace trabajo comunitario, comunidades rurales con rezago educativo. El Colegio Madrid es un espacio, digamos, siempre de mucho cuidado de nuestro entorno social y, pues, recientemente también mucho interés ambiental. Muchas gracias. Fernando Serrano Migallón, no sé si quieras compartir algunos pensamientos. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría, si me dejan ustedes, hacer como un panorama muy genérico de lo que es el exilio y de lo que fue el exilio en México. Decía María Zambrano, siguiendo a su maestro Ortega, que si yo soy yo y mis circunstancias, y me cambian las circunstancias, dejo de ser yo. Y eso es lo que pasa con el exilio. El exilio trastoca profundamente la esencia de la persona a la cual afecta. Cambia sus relaciones familiares, sus relaciones políticas, sus relaciones sociales, su ubicación en el mundo, cambia absolutamente su entorno y tiene que buscar una nueva forma de vivir. Y eso fue lo que pasó en España a partir de 1937, pero masivamente en 1939. En 1939 pasan 500.000 de españoles a Francia y a partir de ese momento hay un telegrama del general Cárdenas al embajador de México en Francia, a don Luis I. Rodríguez, que le dice: comunique usted al gobierno francés que a partir de este momento todos los españoles en territorio francés están protegidos por el pabellón mexicano. Y empieza la organización de la transmisión masiva, del traslado masivo de los españoles, que se verá truncado en el año 42, ya cuando el Atlántico era prácticamente intransitable. ¿Qué produce el exilio? Si una conversación entre dos personas es complicada, porque muchas veces lo que uno dice es malentendido o no lo dice con la claridad para que el otro lo entienda, cuando un diálogo es entre tres personas, entre tres voces, esto se complica mucho más. Y es lo que pasa en el exilio. Hay una sociedad que expulsa, la sociedad española, que expulsa y que se queda en un ambiente de tristeza, sombrío, de represión, de angustia. En la España de 1939 a 1975 es una España oscura, clerical, de espaldas a la cultura y de espaldas al futuro. Los exiliados se sienten maltratados, se sienten que son maltratados en su país, que son expulsados, que no merecen ese castigo y salen con un sentimiento de dolor, de pesar, de amargura. Y hay una sociedad que recibe a los mexicanos,
una sociedad que no sabe muy bien a quiénes van a recibir y cómo los va a recibir, una sociedad que está dividida porque acaba de terminar el periodo armado de la Revolución Mexicana, el general Cárdenas hace un gobierno revolucionario con grandes cambios sociales, pero que por lo mismo la sociedad mexicana, si no por partes iguales, está muy dividida en dos sectores muy importantes. Ya lo decía Sergio Sarmiento, hay un grupo reaccionario que está en contra de la llegada de los españoles, encabezados por Alfonso Junco y por Novo, que publican artículos en los periódicos. Dos famosos son los cortes de caja y cortes de casa, refiriéndose a las cortes españolas y al corte económico del dinero traído por el gobierno republicano, diciendo que era más importante el manejo del dinero que el manejo de las cortes republicanas. Y el otro de Novo, que decía, ¿por qué se trataba también a los españoles y tan mal a los judíos? Se llamaba del Sinaí al Sinaya, ¿por qué con los hijos del Sinaí se era tan hosco y con los hijos del Sinaya se había sido tan generoso? Esto solo como muestras de cómo era la sociedad mexicana. Cosa curiosa, en todos los países de América, las comunidades españolas estuvieron a favor de la República, excepto en Argentina y en México, que en Argentina muy dividida y en México estuvo mayormente a favor de las fuerzas sublevadas. Los emigrantes económicos de principios del siglo XX habían sido emigrantes económicos por dificultades precisamente económicas, y era de suponer que estuvieran del lado de un gobierno popular como el gobierno de la República, pero a cambio de eso estuvieron del lado de las fuerzas sublevadas del general Franco. Y muy importantemente, la Iglesia Católica Mexicana, que organizaba rogativas en los templos para que los barcos se hundieran y no llegaran a buen puerto. En esas circunstancias llegan los españoles a México y empieza una serie de etapas en las que tienen que irse adaptando y tienen que ir cambiando su manera de ver el país que los acoge. Hay una primera etapa que podemos calificar del año 39 al año 45, que es la etapa del conocimiento. Llegan a un país que no conocen, hay anécdotas muchísimas de que cuando están abordando los barcos, un oficial francés le dice a un refugiado que está a punto de subir al barco, ¿y no le da a usted pena y coraje tener que ir a un país y aprender un idioma distinto al suyo, sin saber que en México se hablaba el español exactamente? Esto daba la impresión de que no se sabía muy bien a dónde venían y tenían que conocer el país al cual llegaban. En 1945 empieza una segunda etapa, la segunda etapa de la esperanza. Los aliados ganan la guerra mundial, Franco había sido aliado del Eje y lo lógico era que los aliados pidieran que el gobierno dictatorial fascista de Franco cayera. Empiezan los problemas de la Guerra Fría y se olvidan del caso de España, o el caso de España en esa circunstancia no representa para los aliados ningún problema y el gobierno territorial del general Franco se consolida. La segunda etapa, esta etapa es del año 45 al 50, cuando el gobierno del general Franco es admitido en los organismos internacionales. Primero en la UNESCO, luego en las Naciones Unidas, y aunque con reticencias de la diplomacia internacional, la entrada de las Naciones Unidas carece de una legitimidad completa, pero bueno, es aceptada, entra a las Naciones Unidas y empieza la etapa, digamos, del desencanto. De 1945 a 1975, el año que muere el dictador, es una etapa ya de desencanto, de que saben que se van a quedar a vivir en México. Y en 1975 es el año de la desilusión total. Se hace la transición española, y la transición española se hace con todas las fuerzas políticas, menos con las fuerzas políticas republicanas. Se incluye a los comunistas, a los anarquistas, a los socialistas, no se discute la forma de gobierno. Cuando se va a votar si monarquía o república, las fuerzas de izquierda de las Cortes Españolas abandonan el salón para no tener que votar, y se hace a espaldas de los republicanos. Entonces los republicanos, yo creo que es
el único caso que sufren 4 derrotas en su historia. Sufren la primera derrota en 1939, cuando pierden la guerra civil. Sufren la segunda derrota en 1945, cuando al haber ganado la guerra mundial son olvidados de ellos. Sufren la derrota en la transición y la última derrota la sufrirán 4 años después, cuando llega el primer gobierno socialista a España y se olvida también de ellos. Y entonces entra la última etapa, que es la de la residencia definitiva o la aceptación definitiva. Hay un novelista mexicano, Arturo Lazuela, que dijo en un homenaje similar a este hace 10 años en la universidad, que los españoles habían venido a México dispuestos a todo menos a quedarse, y que en definitiva era lo que habían hecho. Ahora, ¿cuál es el perfil del exilio? Esos 18.000, 20.000 jefes de familia que vinieron, ¿qué perfil tienen? Desde un punto de vista ideológico, es toda la gama ideológica de la sociedad española de esa época. Hay desde sacerdotes, que habían sido excomulgados por la jerarquía católica española, Erce Garamendi, Gallegos Rocaful, hasta anarquistas o comunistas. Tenemos el caso de Roses, que había traducido por primera vez al castellano el Capital de Carlos Marx. De edad, tenemos desde una niña de 10 días que nació a bordo del Sinaya y que sus padres al llegar a Veracruz le ponen como nombre Sinaya, pobre niña, pero así se llamó, hasta un anciano de más de 90 años, Cándido Bolívar, que cuando le dicen que con más de 90 años, ¿a qué viene a México? Dice, a buscar un lugar donde pueda morir con dignidad. Ahora, se ha hablado que es un exilio cultural. Es un exilio cultural en un sentido, pero no en otro. La República recibe España en el año 31 con un 50% de analfabetos. Es el país más atrasado de Europa, junto con Portugal y Grecia. Hace un esfuerzo inmenso para subir el nivel de educación de los españoles, pero en 4 años no se pudo hacer mucho, aunque sí se hizo una cosa, que es que la cultura y la educación fuera un valor en la sociedad española, que no lo era hasta ese momento. Si estamos hablando de un país que tiene un 50% de analfabetos, ¿cuántos podrían ser intelectuales? Un 1%. Y el exilio español en México está compuesto por un 10% de intelectuales. O sea, 10 veces más que los intelectuales de la sociedad española de ese momento. Pero hubo un 90%, como lo dijo también Sergio Sarmiento, que eran obreros campesinos, líderes, empleados, de toda la gama, que también hicieron su labor en México, que transmitieron esos valores de la República Española a la sociedad mexicana. ¿Qué fue lo que dejó el exilio? En el aspecto cultural, el 100% de los intelectuales que formaron la Casa de España eran españoles. En el año 40, cuando se convierte en el Colegio de México, ese porcentaje bajaría al 70%, un porcentaje altísimo. El Instituto Politécnico Nacional fueron el 8% del cuerpo docente del Politécnico ingresaron por los republicanos españoles. En la universidad un 10%, y en facultades como Filosofía y Letras o Derecho, esto llegó a un 20%. Los aportes intelectuales y la forma de investigar, que fue lo que más impactó, se ha analizado y se ha dicho mucho. Pero el resto, ¿qué dejaron en México? Ese otro 90% del exilio. Yo creo que hay 4 o 5 cosas que son esenciales. Primero, les enseñaron a los mexicanos que había otro tipo de españoles, que la leyenda negra española, con o sin razón, no podemos entrar, tenía una contraparte que era la España republicana, que tenía otra forma de ser, otra forma de pensar, y que no se dedicaban, sin ningún acto peyorativo ni de crítica, a administrar cantinas o tiendas de abarrotes, sino que era otra forma completamente de funcionar. Luego, que había una moral laica, distinta a la moral religiosa. Una moral laica que es tan dura y tan estricta como la otra, porque si la moral religiosa le promete a uno el resto de la eternidad de estar en una nube con un arpa, la moral laica lo único que le promete a uno es cumplir con su conciencia. Y uno sabe que lo más estricto que tiene en la vida es su propia conciencia. Nadie es más crítico con uno que uno mismo. Luego,
hubo una demostración de lo frágiles que son las instituciones republicanas y democráticas, que hay que tener mucho cuidado en protegerlas y en estar atentos a ellas, que lo que pasó con la República es una muestra de que si un pueblo se distrae, las fuerzas reaccionarias están dispuestas a saltar sobre ella. Y por último, les transmitieron un profundo amor a México, a ellos y a sus hijos. Muchas gracias. Francisco Barnés de Castro. Cuando Sergio me invitó a participar en cuando Sergio me invita a participar en este evento, la primera pregunta es ¿qué voy a aportar? Soy un hijo del exilio español, he vivido dentro del exilio español, pero me he criado toda la vida como mexicano, no he sido un estudioso del exilio, de la historia del exilio como Fernando. Déjenme tratar de darles un poco la vivencia personal y la que conozco a través de mis padres de lo que fue este exilio español en México para nosotros, que somos 100% mexicanos hoy en día. Mi familia es una familia republicana, 100%, liberal. Mis padres no participaron mucho en política, aunque la familia sí había participado bastante en la política republicana y en el gobierno republicano. Mi abuelo paterno era un educador y mi tío abuelo otro tanto, fueron ministros de educación en dos fases de la República Española. Mi tío abuelo, José Giral, casado con una prima hermana de mi abuela materna, muy cercano a la familia, porque además un hijo suyo se casa con una hermana de mi padre. Participa activamente al lado de Azaña en todo el movimiento desde la gestación de la República hasta la salida del gobierno español al exilio, y encabeza el gobierno del exilio español una temporada desde México. Es el que logra que en Naciones Unidas se rechace la entrada de Franco. Entonces, esta mezcla de que en casa se hablaba muy poco de política, pero al mismo tiempo la familia te permeaba, te contamina en la vida. Mi hermana mayor nace fuera de España porque salen mis padres justo al principio de la guerra. Tienen que salir de España porque habían tomado Toledo, mi padre estuvo a punto de liquidarlo en Toledo, y nace en Marruecos porque mandan a mi padre de cónsul, de médico del consulado francés en Uzda. Mi padre se regresa a la guerra de médico de la guerra, mi madre se queda con mi hermana y el abuelo en el exilio, fuera de Francia, en Francia ya, donde se va reuniendo la familia. El barco que iban a venir a México, un barco inglés, el día que llegan al Havre a tomar el barco, ese día estalla la Segunda Guerra Mundial y el barco inglés es requisado, entonces tiene que venir un barco americano un par de semanas después. Va llegando la familia, se va integrando, nacemos o vivimos como muéganos de los amigos, parientes, en refugiados españoles en el país, y vivo una juventud muy ligada al exilio español, porque desde kinder hasta la prepa estudio en el Colegio Madrid, donde una gran mayoría de los chicos que estábamos estudiando éramos hijos de refugiados españoles y la mayoría de los profesores eran del... Pero curiosamente, no solo a mí, a la mayoría de los amigos que siguen siendo los amigos más cercanos, de los que hace uno en la juventud,
todos ellos hijos de refugiados, nos crían desde el principio o nos dejan crecer para ser mexicanos, sintiéndonos fuertemente mexicanos, no españoles, con cariño a la España, con cariño a la República, pero integrados a este país. Tan integrados que toda mi vida la he desarrollado activamente en este país, en la academia y en la vida pública, como un mexicano, sintiéndome siempre un mexicano, como la gran mayoría de los hijos del exilio español, como todos los que estamos aquí en este foro. Ese es un distintivo que muy pocos exilios, y nos ha tocado vivir muchos en estos años, en donde México generosamente no solamente recibió al exilio español, recibió en esa época y antes de esa época todo el exilio que venía del Medio Oriente, un buen número de exiliados de la Europa oriental que venían huyendo del fascismo, muchos judíos, pero ya más cercano a nuestras generaciones, pues vimos llegar las oleadas de refugiados sudamericanos, de Chile, de Argentina, de Uruguay, que hoy en día también se han integrado de la misma manera muchos de ellos, pero muchos otros no, se han regresado a sus países de origen. La mayor parte de los descendientes del exilio español nos quedamos en México y formamos parte de la sociedad mexicana. ¿Y cómo fue esta integración? ¿Cómo se fue dando? Por una fenomenal actitud del gobierno mexicano en aquella época. Cárdenas jugó un papel fundamental, pero los colaboradores del general Cárdenas también lo hicieron. No fue una decisión fácil en el gobierno, para el gobierno, probablemente esta apertura tan generosa, aunque siempre fue una decisión clara y tajante desde el principio de la Guerra Civil Española, de Cárdenas comprometerse del lado republicano, y a medida que se veía que se perdía la batalla y que había que salir al 500,000 de españoles, de 20 millones que había en aquella época, salieron a Francia en cuestión de unas cuantas semanas. Inmediatamente mandó al embajador a proteger a la comunidad mexicana y a empezar a buscar cómo empezar a integrar a los que quisieran venir para México. Esa fue una parte esencial desde mi punto de vista, por qué nuestras familias se incorporaron de esta manera y por qué las de otros. Se crea una cultura en este país de generosidad y de respaldo a migraciones como la nuestra, que se ha repetido en varias ocasiones, que hace que facilite la integración como parte de la vivencia cotidiana. Y le comentaba a Sergio que quería comentarles un poco la anécdota que escuché de mi padre, médico, ginecólogo, luego que trajo al mundo junto con Otero y Torreblanco, pues a 3/4 partes de los hijos de los refugiados españoles que poblamos ahorita, pero él era pediatra. Seguramente fue mi padre. Déjenme poner un poco en contexto. El México de aquella época era un México de 19 millones de habitantes, 39. Hoy nos parecen muy pocos.
De esos 19 millones de habitantes, había registrados poco más de 5,000 médicos. Uno por cada 4,000 habitantes. Del exilio español, hoy estaba viendo un poco estos datos, enterarme un poco del contexto para poder comentárselos a ustedes. Del 500,000 de habitantes que cruza la frontera con Francia y se va en estas semanas de angustia a huir del ejército franquista, no tienen registrados más que 550 médicos. Uno de cada 4,000, uno cada 1,000. La verdad es que la proporción es 4 veces mayor en términos proporcionales que la que había en aquella época en México. A México migran no más de 25,000, entre 20 y 25,000 refugiados españoles. De los 550 médicos llegan 300. Y se integran muy rápidamente. De esos 300 médicos, seguramente puedo citar de memoria 50 o 60 nombres de médicos españoles y otros tantos de médicos mexicanos que formaron peña, chorcha, trabajaron juntos, se integraron profesionalmente, que los veía en los consultorios de médicos de mi padre o en las cenas familiares o en las reuniones familiares. ¿Cómo se logran integrar con la profesión más regulada para ejercer? Es la medicina junto con la abogacía. Necesitas no solo el título profesional, necesitas tener una cédula profesional para poder ejercer, y esa cédula la obtienes o porque estudias en una universidad y pasas ciertos exámenes de acreditación para lograrlo, o porque te reconocen tu título que traes en el extranjero y pasas un examen muy rígido para poder ejercer la profesión en un país. Pocos médicos pueden migrar y ejercer la medicina. Es extremadamente complicado en la profesión poder migrar de un país a otro, más que los grandes especialistas que les facilitan las cosas. Y para colmo de males, la gran mayoría de estos médicos eran médicos que habían combatido en el ejército, eran médicos militares como mi padre, que a diferencia de mi padre, la mayoría había salido de su casa sin llevarse los papeles, no tenía ni título ni cédula con qué acreditarse. ¿Cómo se integran a la sociedad mexicana? Y de estos 500, insisto, hay esos 300, un buen número de decenas de médicos que fueron catedráticos de la Universidad Nacional, que se integraron al Instituto Nacional de Cardiología, que fueron profesores del Politécnico Nacional, que dirigieron la beneficencia española que promovió el gobierno en el exilio, que fundaron hospitales o que dirigieron el Hospital Español. Mi padre fue jefe de maternidad del Español y un buen número de los médicos del exilio los conocí en aquella época, eran los médicos famosos del Sanatorio Español. Cuando le presentan el problema al presidente Cárdenas, forma una comisión de 5 médicos, 3 mexicanos y 2 españoles, encabezados por el doctor Chávez, en ese momento director nacional del Instituto Nacional de Cardiología, uno de los institutos de renombre internacional más importantes del mundo en aquella época, uno de los cardiólogos más reconocidos, después rector de la universidad. Otro de los 3 que recuerdo, don Manuel Martínez Báez,
era en esa época el director del Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales, un extraordinario médico, y dos médicos del exilio español. Uno de ellos, el doctor Puche, abuelo de Jaime Serra Puche y de Carmen, que había sido rector de la Universidad de Valencia, que había sido el responsable de sanidad médica durante la guerra, por el gobierno republicano durante el conflicto, y en el exilio fue el responsable del gobierno español de atender otro médico, no recuerdo ahora el nombre, que había sido también rector de una universidad española también de gran prestigio. Estas 5 personas fueron responsables de revisar caso por caso de los médicos que habían llegado a México y determinar si se les daba o no se les daba la capacidad de ejercer la profesión. Y esta comisión que crea el presidente Cárdenas es la que permite que la gran mayoría de estos médicos hayan sido médicos exitosos que contribuyeron de una manera importante al desarrollo de la medicina en México, junto con los grandes médicos que México tenía cuando llegó el exilio español. Creo que es una historia bonita que vale la pena recordar. Gracias a Francisco Barnés de Castro. Ahora entiendo por qué mi abuelo ejercía como médico, siendo que venía de España. No sé si quieren hacer alguna pregunta a algunos de los que estamos aquí. Había yo pensado que empezáramos a hacer una especie de discusión libre, pero a alguien se le ocurre una pregunta. Siempre la primera pregunta es la más complicada, de manera que podemos empezar a discutir aquí, pero si quieren preguntar algo a cualquiera de los que estamos presentes, si alguien lo quiere hacer, no tiene más que levantar la mano y bueno, podríamos hacerlo. Creo que se dieron cuenta del conocimiento profundo que tiene Fernando Serrano Migallón del exilio español en México. Se ha dedicado, de hecho, a estudiar este exilio. ¿Por qué lo seguimos? ¿Vale la pena seguirlo recordando 80 años después, Fernando? ¿O nos estamos aferrando a una especie de efeméride que poco a poco pues pierde su relevancia? Hoy vemos una España muy distinta, que no recuerda el exilio. Aquí en México recordamos bastante más el exilio que en España. ¿Por qué lo hacemos y vale la pena seguirlo haciendo? Bueno, yo creo que sí. Eso es un fenómeno muy curioso. Para España, después de 40 años de franquismo, la República, la Guerra Civil y el exilio están completamente olvidados. Ahora que se habla de la memoria histórica, lo que se enseña en las escuelas y de lo que se habla es una historia muerta. Para un joven español de 18 años hablarle del exilio o de la guerra es igual que hablarles de la Segunda Guerra Carlista o de la Reconquista. Es algo que pasó en su territorio, pero que es completamente ajeno a su vibración nacional. En cambio, en México no. En México el exilio está vivo, en México el exilio con las características diversas, ideológicas y sobre todo generacionales, ha ido cambiando. Desde aquellos primeros que llegaron y que tuvieron una relación directa, estoy hablando de los mexicanos, que tuvieron una relación directa con los exiliados y que tuvieron una relación en muchísimos casos filial con ellos. Tenemos el caso de Carlos Fuentes con Pedroso, por decir uno, que verdaderamente lo reconoce como su maestro intelectual, y el paso del tiempo es inexorable, y eso va cambiando hasta los mexicanos que ya fueron alumnos de los hijos de los refugiados y los que ya fueron alumnos de quienes habían estudiado con ellos, pero hay una permanencia de la ideología republicana, sobre todo en la academia y en la manera de ser de la sociedad mexicana, que siempre hay una referencia a los españoles. Y yo creo que eso es muy importante para la sociedad mexicana, pero sobre todo para la sociedad española. Ernesto Rico, en el caso del Colegio Madrid, ¿se ha convertido nada más en otra escuela privada, otra escuela particular en México como tantas, o se mantiene un legado, se mantiene una conciencia histórica?
Bueno, yo quería invitarlos a que vieran nuestro Centro de Memoria Histórica del Colegio Madrid, en el cual tenemos un museo pedagógico. No, yo creo que en el colegio sí hay una profunda identidad con los valores republicanos, lo seguimos viviendo. Ya me dirán mis alumnos si lo logramos o no, pero para nosotros la equidad, la justicia, la democracia, la participación son valores fundamentales. Yo quería hacer un comentario acerca de la tercera traición a los republicanos, y una pequeña anécdota del colegio, una nueva anécdota. En 1973, pues el exilio está a punto de su fin gracias a la muerte de Franco, bueno, que morirá 2 años después, pero en el colegio empieza a entrar la angustia de éramos un patronato, y a la muerte del dictador se podían recuperar las relaciones México-España. Y en ese momento el patrimonio del colegio pasaría al gobierno español. Y lo que veíamos es que íbamos a ser de nuevo monárquicos. Y eso nos angustió. Y entonces el colegio disolvió el fideicomiso, bueno, el patronato disolvió el fideicomiso y creó la asociación civil y se hizo totalmente mexicana. Ya no tenemos el riesgo, ya no corrimos el riesgo de regresar a una España a la que no queríamos regresar y mantener nuestra identidad republicana. ¿Qué pasó con el terreno de Mixcoac? ¿Por qué terminó como paradero de autobuses? Pues, digo, la reurbanización, primero los ejes viales y luego, por eso fue expropiado ese terreno. Fue expropiado por el gobierno, fue en tiempos de Echeverría, ¿no? En tiempos de Echeverría. Permutado, o sea, dieron el nuevo terreno, pero, el nuevo pero hoy sería un monumento histórico, el viejo castillo de lo sería. Del colegio. Recordemos que fue de uno de los castillos de Limantur, del secretario de Hacienda porfirista. Entonces, eran unos chalets muy bonitos de la época porfirista. En aquel momento eran las salidas de la Ciudad de México y luego nos volvimos a ir a las salidas de la Ciudad de México, pero ya con 10 millones de habitantes. Ernesto Casanova, yo siempre he dicho que fui al Ateneo Español, a pesar de que siempre he tenido la conciencia del exilio español, fui al Ateneo Español por primera vez este año. ¿Por qué es el secreto mejor guardado del exilio? Es nuestra gran joya. Yo creo que, bueno, me parece importante destacar que quedan 3 instituciones fundadas por el exilio republicano español. El Instituto Luis Vives, que es una escuela que, por cierto, mis padres estudiaron ahí y que está cumpliendo 80 años. Este sábado fue la comida del 80 aniversario. Desde luego el Colegio Madrid, que somos orgullosamente egresados y que lo guardamos con mucho cariño. Y el Ateneo se funda, Sergio, 10 años después de la llegada del emblemático barco de Sinaya, el 13 de junio de 1939. En 1949, el 6 de enero, yo no sé por qué escogieron esa fecha, pero el 6 de enero, no sé si pensaban algo en los Reyes o algo, pero el 6 de enero se funda el Ateneo, y el Ateneo se funda con la convicción de divulgar y promover la cultura española en México, tanto por refugiados republicanos españoles e intelectuales mexicanos. Esta institución ha ido recuperando los archivos de todos estos exiliados, ahorita que decía mi estimado Francisco de los médicos, estamos por hacer un documental sobre los médicos del exilio, porque en España se está recobrando la memoria histórica y el Ministerio de Sanidad tiene mucha información sobre los médicos exiliados en el sur de Francia, pero prácticamente nada de México. Entonces nos va a hacer el favor de dar parte de este documental, Paco, con sus datos. Y tenemos una serie de médicos que fueron muy emblemáticos y que corresponde al significado de este exilio. Estos médicos se integraron a la sociedad mexicana más que nada por un aspecto de humanidad, ¿sí? Tenemos otra anécdota y con esto termino, que es un médico catalán en el exilio, es el doctor Vilar. Escribe sus memorias y Pelayo, el hijo, que es un otorrino reconocido,
tanto en la UNAM como en su profesión, recopila la historia del papá, y el papá estudia medicina durante la República. Cuando estalla la guerra civil se incorpora por convicción al ejército popular, y claro, lo que me llama la atención en esta historia es cómo cambia la convicción de un médico que tenía que curar gente a un médico que cura gente, pero para regresarlos al frente de batalla, igual la bala ya te daba bien y te mataba, ¿no? O sea, pero pues si estabas un poco mal herido, pues ahí te reponían, ¿sí? Se pierde la guerra, llega a México, y su especialidad como otorrino, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, nada más había un otorrino, a él lo envían a Pachuca y crece en 100% la disponibilidad de médicos otorrinos, y genera no solamente la consulta, sino genera también una academia, hace una revista médica que, pues bueno, enriquece el mundo de la medicina en su especialidad, ¿sí? El documental se va a exhibir por primera vez en España el 27 de noviembre en el Ministerio de Sanidad, y luego los invitamos al Ateneo para que ahí lo puedan ver, y es lo que hacemos, conservar esa memoria. Allá en la Colonia Juárez, ¿no? En la Colonia Juárez, Hamburgo número 6, tenemos nuestra página, que si la quieren consultar está fabulosa, les va a gustar mucho. Tiene una gran biblioteca. Exactamente. La biblioteca, pues es lo que les comentaba anteriormente, conserva cerca de 5,000 ejemplares únicos de la época. Tenemos otra parte de la biblioteca, que es donde vimos algunos documentos con Sergio y con Ricardo Rocha, que fue un momento muy, muy emotivo. Ahí conservamos 12,000 ejemplares de libros sobre el exilio, que pueden ser consultados en otras bibliotecas, como el Colegio de México, la UNAM y demás. Y tenemos una biblioteca general, cerca de 20,000 ejemplares, que son temas pues históricos, pedagógicos, de novela, que es menos consultada, pero son bienvenidos, y ojalá que se hagan asociados también. Muy bien. Francisco, los hijos del exilio tienen la memoria muy marcada. ¿Qué pasa con los nietos, los bisnietos del exilio? Por supuesto que se va a ir borrando la memoria. ¿Se puede hacer algo? ¿Vale la pena hacer algo? Se va borrando la memoria, sí, tienen una conciencia clara de las razones por las que sus abuelos llegaron a México y sus padres nacieron aquí, pero son ciudadanos del mundo. Lo que sí tienen son la herencia de los valores del exilio español y del México liberal que los acoge. Libertad, de defensa de la libertad, de defensa de la honestidad, de defensa de derecho de los hombres y del compromiso ciudadano por el cual hay que luchar. Pero ya el sello característico que quizás tuvimos nosotros en nuestra niñez o juventud, que se fue disolviendo con los años a medida que nos integramos claramente en la sociedad mexicana, pues ya es más difícil distinguirlos en los nietos. Gracias por tener a este panel, que es realmente un panel de primera. Gracias a la Embajada de España, a la Casa Cultural de España en México. Gracias a Caminos de la Libertad, Berta, Círculo Editorial Azteca, Sofía, gracias por hacernos esta invitación. Los invito a un cóctel y gracias por todo. Y bueno, pues estamos grabando todo esto y vamos a colocarlo en nuestras redes sociales. Además, le agradecemos a ADN 40 que va pues a transmitir pues algunos de los puntos más importantes que se han mencionado aquí. Muchísimas gracias.